Hola, Hola, ¿qué tal? yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. En esta ocasión hemos llegado al pueblo de Buenavista en el departamento de Santa Cruz en Bolivia para tener una experiencia de voluntariado en una ONG que hemos encontrado gracias a la plataforma de Worldpackers. Así que quédate con nosotros en este video para conocer más de esta experiencia que vos también podés tener en Bolivia. ¡Vamos! Vamos a dejar esto. Súper bien, miren, esta es la habitación que nos han dado para esta semana de voluntariado. Súper cómodo. Y acá tenemos también baño privado, algo que la verdad que se agradece. Ahí está el baño, buenísimo. Llegamos aquí sin conocer muy bien qué era lo que hacía la ONG y cómo había nacido. Y después de algunos días, conocimos la historia. ETA Projects fue fundado en el 2003 para honrar la vida de Etta Turner, una adolescente que creía en la capacidad de que cada persona podía tener un impacto. La vida de Etta se acabó muy joven en el 2002 en Bolivia. Ella fue estudiante de intercambio con el Rotary Internacional y su inspiración continúa ahora con el trabajo que realiza la fundación en las comunidades bolivianas. La misión de la ONG es colaborar con las comunidades, implementando soluciones sostenibles para mejorar la salud, el saneamiento básico y el acceso al agua potable. Donde nosotros estuvimos realizando el voluntariado se llama CTC Tecuatí, que es el Centro de Transformación de Comunidades. Este está ubicado en Buenavista. Son 39 hectáreas muy cerca al Parque Nacional Amboró. El CTC lo que ofrece es un espacio ideal para aprender, compartir ideas y modelos y recibir a los comunarios que vienen a pasar las capacitaciones. Y en este momento nos estamos preparando el desayuno porque en este voluntariado nos dan las 3 comidas, con la diferencia que para el almuerzo una cocinera y un voluntario hacen la comida para todos. Y para el desayuno y la cena, te la haces vos como voluntario y puedes utilizar todos los ingredientes que hay aquí en la cocina. Aquí estuvimos una semana ayudando en distintas tareas, desde mantenimiento del lugar, donde tuvimos que rastrillar los senderos. Y aquí estamos nosotros rastrillando este sendero que en realidad es el cortafuegos. ¿Y por qué estamos haciendo esta labor? Alrededor de todo lo que es esta ONG que realiza capacitaciones hay diversas propiedades ganaderas y sabemos que hasta el día de hoy lamentablemente todavía las personas que trabajan con el ganado chaquean. Eso quiere decir que queman sus propiedades para limpiarlas y eso lo que ocasiona es muchísimos incendios. Entonces, para prevenir en caso de que alguna de las propiedades aledañas comience a chaquear y que el fuego se pueda extender hasta esta propiedad, es que se hace esta limpieza de este cordón retirando las hojas secas para que no llegue el fuego. Aprendimos a hacer ecoladrillos. En este momento nosotros estamos haciendo ecoladrillos, que algo que nos gusta del centro es que es muy importante todo lo que es el reciclado y aprender a separar bien todas las cosas de lo que son orgánicas, inorgánicas, porque incluso con las cosas orgánicas ellos hacen compost que después sirve como abono, y con todas las otras cosas que no se pueden reciclar, lo que se hacen son estos ecoladrillos que pueden utilizar en construcciones. Y que con esto ayudamos a reducir el 90% de nuestros desechos. Los sacamos haciendo ecoladrillos. Gabriela, ¿cuáles son los requisitos para ser voluntarios con Worldpackers? El único requisito para poder aplicar un voluntariado con Worldpackers es tener 18 años y no hay límite de edad. Nuestro día favorito fue cuando visitamos la comunidad de Santa Rosa del Amboró y vimos cómo habían instalado baños secos a distintos locales.
Aquí podemos ver el ejemplo de lo que se ha estado construyendo, 30 baños secos en la comunidad de Santa Rosa de Amboró, que hemos venido a visitar el día de hoy. Aquí atrás tenemos el que era su baño antes, que es un pozo ciego, y aquí ya está construido el baño seco, que lo bueno de esto es que después tanto lo que es los desechos de la caca se convierten en abono y el orín en fertilizante, además de que es mucho más higiénico y se está capacitando a todas las personas en higiene y sanidad, no solamente personal, pero también doméstica. Aquí en el centro hay diferentes senderos que uno puede realizar también, y como parte de los trabajos de los voluntarios también es limpiar estos senderos. Lo bonito es que uno puede ver bastante vida silvestre, entre ellos los monos, capuchinos, maneches y muchísimas de las cosas que uno puede encontrar en estos bosques. ¿Y qué pasa si un voluntario quiere tener una experiencia en otro país como la que tuvimos nosotros en Brasil? Vos como viajero voluntario sos el responsable de toda la documentación legal para llegar al país, ya sea hablamos de visa, pasaportes, vacunas, todo lo que sea documentación legal, y también del transporte. Lo único que te asegura la experiencia de voluntariado es el alojamiento, la comida y ciertas actividades que ofrezcan en el perfil de la experiencia que has elegido. Y este voluntariado que estamos realizando en Buenavista, en Bolivia, lo hemos encontrado gracias a la plataforma de Worldpackers, que es la que siempre recomendamos cuando estás buscando una oportunidad de voluntariado o de intercambio de trabajo. Y esto es porque además de tener anfitriones verificados, también la plataforma te brinda un seguro de viaje al viajero, que por ejemplo si tenés un problema con tu anfitrión, no solamente tenés el soporte 24/7 de Worldpackers, pero en caso de que no te cumplan algo, que a nosotros nunca nos ha pasado, siempre hemos tenido buenas experiencias, pero en el caso de que te suceda, te pagan hasta 3 noches en un hostal y te ayudan a encontrar otra oportunidad en otro lugar. Dentro de la plataforma hay varios planes a los que podés aplicar, pero el plan más común es el que te sale $49 por 12 meses de suscripción, pero utilizando el cupón Caminito Amor tenés $10 de descuento, o sea que este plan te sale $39 en realidad. Y ese descuento lo tenés en el enlace en la descripción de este video para que puedas registrarte y tenerlo automáticamente. Y ya nos estamos yendo porque nuestra experiencia de voluntariado en CTC Tecuatí con Worldpackers ha finalizado. Esperamos que te haya gustado esta experiencia y si es así, no te olvides darle me gusta. Y por supuesto también suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Y si tenés alguna duda sobre voluntariado o intercambios de trabajo, te invitamos a dejarla en los comentarios debajo de este video. Ya sabes, bueno, nos vemos en el próximo video. Sin más, hasta la próxima, chao.